Muy buen día, amada familia. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y nuestro Señor bendito Jesucristo. Amén. Vamos a recordarnos a través de Isaías 55, versículos 10 y 11. Vamos a leer juntos, por favor, Isaías 55, verso 10 y 11, para recordar que el reino de los cielos es por la palabra del Señor y lo que hace con ella. Isaías 55, leamos juntos versículo 10 y versículo 11. Dice así la santa palabra de Dios. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Amén. Ahora sigan con su vista, por favor, el pasaje que estudiaremos con la gracia de Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Leo a partir del versículo 27 y sigan por favor con la vista la escritura. Lucas capítulo 5, versículo 27. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué comen y beben con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que nos llamas para voltear nuestro rostro a ti. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, suplicándote que la gloria de tu Hijo Jesucristo, la luz de este mundo, resplandezca sobre nosotros por el poder de tu Espíritu Santo en la palabra viva que nos das, para que Cristo sea revelado, para que tu gloria siga llenando nuestro entendimiento y nuestro corazón, y para que tú, Señor, sigas salvando a los que llamas en arrepentimiento y fe. Concédenos de tu gracia más y más, y oídos para oír, ojos para ver la grandeza de tu reino en Cristo. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Hay una palabra que creo que a partir del siglo XX, pero mayormente en el siglo XXI, todos los días la escuchamos, y la palabra es poder. Poder. Hemos llegado en estos tiempos a utilizar esta palabra para la mayor parte de los temas. Obvio que en los últimos 18, 20 años la palabra de empoderamiento
se ha aplicado mucho también para aquellos que están en alguna empresa y particularmente las mujeres en la corriente llamada feminismo, que desde el 1960, por esos años, se vino muy, muy fuerte y ha ido creciendo. Pero la palabra poder, repito, se utiliza mucho y cuando hemos visto las mayores desgracias en cuanto a los eventos naturales como terremotos que han ocurrido o como también lo que ocurrió hace menos de 2 semanas en esta manifestación de poder de un país, Irán, sobre otro país, Israel. La palabra poder, repito, está en el diario vivir y en la boca de todo mundo. Y cuando vienen los desastres y hablan del poder de la naturaleza, destrozando los edificios en los terremotos y el poder de los grupos políticos que obviamente quieren el poder del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Y repito, el poder es la palabra. Y ciertamente no existe más grande poder sino de aquel que creó los cielos y la tierra. No existe más grande poder sino de aquel que el día de hoy, que estamos en domingo, que es el día de Él, del Señor, mantiene con su poder nuestro corazón latiendo y hace que nuestro corazón se levante hacia Él por su poder. O sea, no somos nosotros en nuestro poder que nos inclinamos ante Él como nuestro Rey, Señor, sino que es Él el que ha descendido y dejado toda su gloria, todo poder obviamente en la persona de Jesucristo. Como dice Filipenses 2, se humilló y se humilló hasta lo sumo. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque el poder que tiene a todo ser humano controlado se llama incredulidad. Y ese es el más grande pecado, incredulidad. Tristemente, dentro del mismo grupo de religiosos en la época de Jesús, era manifiesto, como también lo es en estos tiempos dentro de la iglesia llamada cristiana, donde en realidad el poder creer radica más en creer en uno mismo. Jesucristo vino a dar la verdad. Jesucristo vino a derrumbar todo aquello que estaba en la mente del hombre empoderado, porque era el pecado. Es el pecado y será siempre el pecado. Y no podemos dejar de hablar del pecado, aun cuando la sociedad del siglo XXI lo ignore esta palabra, porque Dios es santo, santo, santo. Obviamente, aquellos que están en incredulidad tienen un problema, no con los demás, sino directamente con el Dios que los creó en el vientre de su madre. Su problema lo tienen con el Todopoderoso. Jesucristo manifestó claramente, lo vimos desde aquella vez que se levanta el Señor en la sinagoga, lee esos versículos y dice claramente que esa palabra de Isaías 61 se había hecho una realidad enfrente de ellos en la sinagoga. Eso lo vimos obviamente en Lucas 4, versículo 18 al 19. Vemos cómo nuestro Señor, en el capítulo que estamos estudiando, en el 5, recordamos cómo nuestro Señor obviamente salió de aquella casa de Pedro con la madre, recuerden, de la esposa de Pedro, con la suegra de Pedro y sanándola, y cómo ahí manifestó su poder estando fuera demonios y sanando enfermos. Y estamos viendo en el capítulo 5. El día de hoy vemos propiamente un episodio de ese caminar de Jesús
cuando sale de aquella casa y va proclamando el evangelio y sigue manifestando el evangelio del reino. En el capítulo 5 hemos visto cómo a la orilla del lago de Genesaret, aquella pesca milagrosa donde Pedro de pronto se tira a los pies del Señor y lo que dice en el versículo 8, 5:8, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador, no pescador, porque él estaba seguro que era un pescador y se dio cuenta que sin el poder de su Señor y su Creador no era un pescador, y el Señor le da una encomienda nueva en el versículo 10. No temas, le dice a Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Sabemos bien que la escena siguiente de esto, en este mismo mover de nuestro Señor Jesús, es que un leproso viene a él y se postra delante de él y es sanado y es liberado de este señal manifiesta en el exterior de la podredumbre del pecado que corrompe el corazón de todo ser humano. Inmediatamente vemos la otra escena donde Jesús está en una casa enseñando la palabra y están religiosos y están incrédulos también, y como los amigos traen a un paralítico, lo trepan y por el techo lo bajan delante de Jesús. En lugar de que venga porque no puede, es un paralítico como todo ser humano paralizado por su pecado, no puede venir en forma natural a Jesús. Pero sin embargo los amigos influyeron con toda su fe y su corazón, llegaron a Jesús. Y vemos cómo el Señor manifestó inmediatamente sobre ese paralítico que le perdonaba sus pecados. No atendió su necesidad visible, atendió aquella que es la invisible, el pecado que nos tiene paralizados como enemigos de Dios e hijos de la ira de Dios, igual que todo mundo. Pero Jesús sale de esa casa y es exactamente la escena que acabamos de leer. Nuestro Señor, después de que realizó ese milagro con el paralítico, que no solamente le perdona sus pecados, sino además demuestra que lo puede levantar de esa parálisis, vemos ahí en el versículo 27, que es donde empezamos nuestra lectura el día de hoy. Dice, después de todo esto, cuando Jesús sale de esa casa, y ahora nos damos cuenta que es Jesús, un hombre llamado Leví, los religiosos y los discípulos de Jesús. Quisiera que viéramos ese texto en tres secciones. Primero, el versículo 27 y 28, quisiera que viéramos el llamado de la gracia, el 27 y 28, el llamado de la gracia. El versículo 29, el gozo de la gracia. El gozo de la gracia. Y el versículo 30 al 32, el propósito de la gracia. El llamado de la gracia, el gozo de la gracia y el propósito de la gracia. Veamos entonces en el versículo 27. Dice, después de esto, ya sabemos que después de estar en esa casa compartiendo y sanando al paralítico, Jesús salió, y vean cómo lo dice el doctor Lucas en el texto. Salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví. Salió y se fijó en un recaudador de impuestos. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, comentemos un poco. Los recaudadores de impuestos de ese momento tenían el peor de los prestigios. Así como este hombre leproso había estado fuera de la ciudad y rechazado por la sociedad por causa de su lepra, los recaudadores de impuestos se conocían como gente corrupta, ladrones, impuestos por el gobierno de Roma en Israel,
Y por tanto, obviamente era muy criticable la vida de cada recaudador de impuestos porque podía fácilmente robar de los impuestos y se hacían odiosos delante de la gente. Además, ¿a quién le gusta que le estén cobrando impuesto sobre impuesto? ¿Quién disfruta realmente y quién ve con buenos ojos? Sin embargo, no sabemos verdaderamente. Leví, que así se llamaba este hombre, no sabemos qué clase de recaudador de impuestos era Leví. No sabemos si era de los que sustraía de los impuestos para su propia bolsa. No sabemos realmente la vida de Leví, qué tan mal estaba en el sentido de ética. Perdón. Pero lo que sí sabemos es que Jesús fijó sus ojos en él. O sea, la sociedad podía aborrecerlo, la sociedad podía verlo mal. Sin embargo, Jesús fijó sus ojos en él. Sí, como Jesús fijó sus ojos en ti. Jamás, y ahora sí hablo a título personal, jamás hubiese yo pensado, el 2 de noviembre del 91, jamás hubiese yo pensado Jesús podría poner sus ojos en mí. Porque conocía a Roberto Perales por 33 años, lo conocía muy bien. Y sabía muy bien qué clase de ser humano era Roberto Perales. Pero ¿qué si el Señor que formó a Roberto Perales quiere formarlo de nuevo y hacerle una nueva creación? Como hizo contigo, por supuesto, estoy hablando. Cada uno de nosotros tenemos una historia. Porque sabemos bien que difícilmente un santo, santo, santo Dios, que es uno solo, puede poner los ojos en tremenda, vil inmundicia. Mis amados hermanos, déjame hablar del pecado tal cual es. No hay nada más pestilente delante de la santidad de Dios que el pecado. El problema que tenemos como sociedad es que no vemos el pecado como lo que es. No vemos en realidad nuestra condición miserable. No lo vemos. No vemos cómo es la maldad, todo lo terrible, lo putrefacto que es el pecado. Y sin embargo, Dios es santo, santo, santo. Y las tinieblas no tienen comunión con la luz. El diablo no tiene comunión con los hijos de Dios. La iglesia es santa porque Dios es santo. Y el santo Hijo de Dios vino a salvar lo que se había perdido. Hay algo interesante en este pasaje que estamos estudiando. Vean conmigo el versículo 24. En el versículo 24 es la primera vez en este libro de Lucas. En el libro de Lucas, en el versículo 24, Jesús hablando dice, que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Esta es la primera vez en el Evangelio, según San Lucas, en donde Jesús utiliza ese título para él mismo, Hijo de Hombre. A lo largo de Lucas lo va a usar 24 veces, Hijo de Hombre. Ni siquiera el título Hijo de Dios usó más. El título que más usó en los Evangelios fue Hijo de Hombre, 82 veces. 82 veces. Y si esas 82, 24 vienen en Lucas. Hijo de hombre. No hijo de Dios, hijo de hombre. ¿Por qué? Porque hijo de hombre hace referencia precisamente a su labor y a su función mesiánica, a todo aquello que en el Antiguo Testamento él y otro de los profetas, obviamente como Ezequiel, mucho usa hijo de hombre. Y estaban hablando de ese hijo de hombre que vendría. Hijo de hombre. ¿Por qué? Porque es santo y es hombre. ¡Wow! Y el detalle es que tú y yo somos hombres y en nosotros mismos no hay nada santo por nosotros mismos. Porque solo en el Señor somos santos. Solo en Él hallamos la santidad que nos ha sido imputada, puesta.
Mucha gente batalla con aquello de que, ¿cómo es que soy hijo de Dios y soy santo? Y al mismo tiempo usted dice que soy pecador. Digo una cosa, lo pecador, en tanto que no salgas como yo también de este cuerpo de muerte, seguiremos pecando. Ah, sí, por eso precisamente, yo ya soy salvo por gracia y entonces el pecado, no hay problema. Mis amados, es un gran problema. Porque si verdaderamente eres un hijo de Dios, no vas a estar jamás vas a estar cómodo con tu pecado. Estoy hablando si eres un hijo o una hija de Dios. Todo aquello que sea ofensivo delante del santo Dios que te adquirió a precio de la sangre de su Hijo, te va a tener totalmente inquieto e incómodo. Y si quieres apagar la voz de tu conciencia, que es lo que a los hijos de Dios nos mantiene con el corazón puesto en el Hijo del Hombre, que es Jesús, entonces tenemos un problema. Leví no estaba pensando más que en los impuestos y en su labor y en su oficio. Pero el Hijo del Hombre vino y fijó sus ojos en él. Y no solamente fijó sus ojos en él, como los fijó en ti en el día que te llamó al arrepentimiento de tus pecados y confianza en la obra de Jesucristo, en ese sacrificio en la cruz, derramando sangre por pecadores y tomando el castigo que nos correspondía a nosotros. Y ese poder de la resurrección actuando en ti, como lo hizo en mí, resucitándome a una nueva vida. Bendito el Señor que ascendió no solamente al trono, sino por el poder del Evangelio. Nos trajo una nueva vida en Cristo. Vean lo que dice en el versículo 27, Jesús salió, se fijó en así lo dice, en un recaudador. Podía haber muchos, pero Jesús puso sus ojos en ti. Podía haber muchos, pero Jesús puso sus ojos en ti. O sea, no podemos evitar cuando el Señor nos ve, no podemos evitar su llamada, sus ojos. Podemos agachar, podemos inclinar nuestro corazón y avergonzados reconocer que no somos dignos. Fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví. ¿Qué estaba haciendo Leví? Sentado en la oficina de los tributos. Y solamente le dijo, sígueme. Nada más, es todo, sígueme. O sea, es una sola palabra, pero esa palabra tiene el poder para resucitar a los muertos. Tiene el poder para echar abajo todo el poder del pecado. Tiene poder para traer luz cuando está lleno de tinieblas el corazón del hombre muerto en sus delitos y pecados. Poder. Sígueme. Es el llamado de la gracia. Es el llamado de ese favor no merecido de parte de Dios que ya lo derramó todo en la cruz por medio de su Hijo. Mis amados, el llamado de la gracia es irresistible. ¿Quién va a poder sostener y resistir al Dios que hizo los cielos y la tierra? En Romanos 1:16 habla del poder que trae el Evangelio, poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. El Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, ese llamado de Jesús, santo, 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 al pecador que le dice, sígueme, pero ¿cómo si tú eres santo y yo soy pecador? Mis amados, ese es el milagro del Evangelio. No importa la condición, no importa el poder y la cautividad, toda la esclavitud que has tenido por años a tu condición de esclavo y muerto y humana, que así nacemos todos muertos en nuestros delitos y pecados. Él te ve a ti y te dice, sígueme. Y en Cristo, repito, hallamos gracia. En Cristo hallamos libertad, en Cristo hallamos luz, en Cristo hallamos bendición, en Cristo realmente hallamos propósito en la vida. Toda la lucha y los problemas que tiene nuestra sociedad son los problemas existenciales, donde cada ser humano lo que busca es sentirse realizado, empoderado, quiere sentirse valioso, porque en su casa
no le dieron valor, porque la sociedad lo menospreció, porque en la escuela hicieron bullying, por tantas y tantas cosas y menosprecio. El hombre lucha cuando en realidad es inútil. Cristo lo hizo todo. Cristo vino y fue tentado en todo, pero sin pecado. Cristo luchó y venció, y aún venció la muerte. Y vemos cómo a Leví solo le dice, sígueme. Sabemos que esas fueron exactamente las palabras que dijo también a los parientes de Pedro y a los pescadores y a todos aquellos que llamaba a él. Sígueme. Empezamos a ver la palabra discípulos apenas en este capítulo 5. La palabra discípulos no estaba antes, pero la palabra discípulos implica el seguir a Cristo. Ser salvo no solo es un evento de un momento, es un evento de toda la vida. El llamado de la gracia es a seguir. Y la respuesta, ¿cuál es? En el 28, en este hombre Leví, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Él estaba cómodamente ejerciendo su trabajo cuando Jesús lo mira y lo llama. Él no hace más que pararse y lo deja todo. Mis amados hermanos, ¿quién hace eso? Un hijo de Dios, cuando antes era un hijo del diablo. En el versículo 11, cuando en el mismo capítulo 5, verso 11, cuando le llama a Pedro a hacerlo pescador de hombres, dice en el versículo 11, dejándolo todo, Pedro y sus compañeros de pesca siguieron a Jesús. Lo dejaron todo. Mis amados hermanos, aquel que sigue aferrado a sus riquezas y aquellas cosas que le hacen sentir seguro, aquellos que atesoran más las cuestiones terrenales que las eternas, tiene un problema real si el Señor lo está llamando. Porque hay que dejarlo todo. Y lo cierto es que el llamado al Señor, aquellos que son llamados al Señor lo dejan todos. Y si puedes decir, bueno, cierto, yo tengo ya 30 años en el Señor, yo tengo 50 años en el Señor, yo tengo 10 años en el Señor, lo primero que vas a dejar es tu pecado. Eso es lo primero que vas a dejar, tu pecado, porque sabes que Él es santo. Y lo primero que vas a dejar, ya no quieres más, es pecar contra Dios. Pero usted mismo ha dicho que vamos a seguir pecando. Fíjate bien en lo que dije. Tu anhelo y tu deseo. Y lo que tú haces es dejar. Yo no estoy diciendo que no hagas otro pecado, pero si tú has vivido en mentira toda tu vida y hasta el día de hoy, tienes 10, 15 años viviendo una mentira, discúlpame, el Espíritu Santo, el que lo tengas o no lo tengas, eso es un asunto que solo Dios puede decir. Pero en tu lugar, sinceramente, rogaría al Señor, sálvame, porque conozco toda tu escritura. ¿Por qué? Porque me congrego, porque acudo, porque recibo. ¿Por qué? Porque yo sé, yo me siento. No, discúlpame. La salvación no tiene que ver con sentirse, son hechos reales. Huyes del pecado, rechazas el pecado. Si sacrificas inclusive personas, si eres rechazado por personas, lo haces porque Cristo Jesús es ahora tu Señor. Leví dejó todo, su asunto de los impuestos dejó todo, por seguir al Maestro, por seguir a Jesús, por convertirse en un discípulo, Los discípulos, mis amados hermanos y hermanas, todo el tiempo estamos aprendiendo. No dejamos de ser discípulos una vez que nos volvemos al Maestro, porque obviamente nuestro Salvador nos salvó para seguir en nosotros la obra. Primeramente, santificación en cuanto a la obra de la cruz, Cristo muriendo en mi lugar, pagando por mis pecados. Pero después, la santificación
progresiva. No solo es la posicional que tenemos en Cristo, la santificación progresiva es un evento de toda la vida para un verdadero discípulo de Cristo. Todos los días, dejando atrás el pecado que nos asedia, todos los días, quitando todo peso de pecado, todos los días. Arrepentimiento, mis amados. Nosotros respondemos al llamado hasta el momento actual, cuando Él nos dice, sígueme. Lucas 9:23 lo hemos dicho mucho, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Niégate a ti mismo, basta de pecar. Leví decide. ¿Por qué? Porque hay un querer como el hacer. Es una situación de un llamado inesperado. Leví jamás esperaba ser llamado por el Maestro y por su Salvador. Sin embargo, ese llamado es poderoso y ese llamado es efectivo. Mis amados, es un llamado inesperado, poderoso y efectivo. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Solo por eso, porque Él es Dios, el Señor. Él gobierna el universo entero. No hay una sola hoja de un árbol que se mueve si no es por su voluntad. Bendito llamado de la gracia. Y ante ese llamado de la gracia, diariamente los discípulos respondemos a Él y queremos seguir siguiéndolo donde quiera que estemos. Lo segundo que vemos ahí, ¿qué fue lo que ocurrió? Él, dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Dice en el versículo 28, ya Leví iba detrás del Maestro siguiéndolo. Y ahora nos encontramos con el gozo que produce la gracia. Vean lo que dice el versículo 29. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa. Leví, este cobrador de impuestos que apenas en ese momento conoce a Jesús, vean lo que viene inmediatamente. Es tan grande el gozo que quiere fiesta. Quiere una reunión, quiere una gran comilona, un gran banquete. Un gran banquete es un gran gozo y es una gran reunión. ¿Y dónde? En su casa. En su casa. ¿Por qué? Porque lo deja todo. Lo deja todo para el Señor. Él ya quiere vivir realmente para el que lo llamó. Mis amados hermanos, qué hermoso. Leví le ofreció, fíjense bien, no dice que hizo una fiesta para sus amigos, no dice que hizo una fiesta para mostrarnos. A Él, a Jesús, le ofrece un gran banquete, a su Maestro, a su Salvador. Aquel que lo llama, le ofrece un gran banquete. Un gran banquete implica un gran gasto. Un gran gasto implica un despojarse de todo. No está peleado el negarse a sí mismo y dejarlo todo realmente. Porque ahora es un reino diferente. No es el terrenal y es el temporal, sino es un reino eterno. Leví le ofreció un gran banquete. ¿Dónde? En su casa. Y había que, ¿quién fue a ese banquete o quiénes fueron a ese banquete? Fíjense nada más quiénes. Había un grupo grande. Es un gran banquete, un gran grupo ¿de qué? De otros igual que él. De otros igual que él. Porque ese era su entorno, ese era su ambiente. Ese era su entorno, mis amados hermanos. Por la gracia de Dios, siendo médico diariamente, me concede la gracia de poder todos los días testificar de Cristo. Todos los días puedo ver otros como yo, pecadores, pero que todavía están esclavos y que ciertamente pueden llegar con enfermedades por causa del pecado del mundo. No estoy diciendo que sus pecados les trajeron esas enfermedades, pero sabemos que la enfermedad de todo ser humano, como esa lepra, como ese paralítico que acabamos de ver en el mismo capítulo 5, es producto del pecado. En tanto que no había
el ceder y concederle a la serpiente la autoridad, en el Edén no había enfermedad, todo estaba perfecto. Entonces, repito, por la gracia de Dios, todo el tiempo tengo mucho contacto con gente inconversa. Por la gracia de Dios puedo, obviamente, anunciar las buenas nuevas. Tristemente, en la iglesia, muchos de los creyentes, conforme van creciendo en la fe y conforme van creciendo en su santidad personal, al mismo tiempo empiezan a separarse de todos aquellos. Inclusive ya le prediqué a mi hermano, ya le prediqué a mi tío, nadie me quiere oír, no quiere saber nada. Ok, ¿ya insististe? O sea, ¿ya estás orando por ellos? ¿Estás orando por ellos toda la semana, realmente todas las semanas oras por tus parientes y amigos incrédulos? Seamos honestos. ¿En qué momento ya los soltaste y los dejaste? ¿Por qué? Porque no te respondieron. El asunto no es que te respondan a ti. Tiene que llegar Jesús y fijar su mirada en ellos y llamarlos. Porque solo Jesús llama. Solo Jesús derriba el orgullo de la incredulidad y el yo. Solo Jesús rompe todos los patrones de pensamiento que lo tenían encadenado en su racionalidad. Porque esto es poder de Dios para salvación. Y es algo que solo por fe es como se recibe el llamado de gracia. Y solo de acuerdo a la palabra de Dios y el poder del Evangelio y solo por medio de Cristo. Mis amados, este hombre tiene un gran banquete, está lleno de un gran grupo de recaudadores de impuestos, un gran grupo de recaudadores, otros iguales. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué querría Leví, que ya siguió al maestro, por qué querría él tener una fiesta que le ofrece a Jesús, pero sin embargo a Jesús le lleva, igual que lo hicieron los amigos del paralítico? Ellos lo que tenían la idea era una sola, llevar a su amigo paralítico delante de Jesús. Delante de Jesús. Y tú y yo, obviamente podemos todas las semanas poner delante de Jesús a nuestros familiares de sangre y a nuestros amigos queridos, pero obviamente también tenemos que testificar con el evangelio de Cristo. No podemos hablarles de que mira cómo me cambió, mira cómo yo era, cómo... No es tú. Es el poder de la gracia para que llame a pecadores. Mis amados, tenemos un problema si no estamos haciendo esto, porque en forma natural, delante de Dios y sin mentir, yo recibí el evangelio un fin de semana y el lunes yo en el consultorio estaba testificando el evangelio. Nadie me dijo que testificara el evangelio. Y no lo hago tampoco por presunción. Simplemente yo veía la necesidad que la gente conociera de Jesús. Lo poquito que había leído de la Biblia en ese fin de semana, lo poquito que había oído del evangelio, eso mismo testificaba. Y aclaro, la persona que nos compartió el evangelio no me dijo, ve a una iglesia, cómprate una Biblia, ponte a orar. No, yo hice todo eso sin que me lo dijeran. ¿Por qué? Porque, usted pues, es médico. No, un vil pecador, salvo por gracia. Y obviamente los eventos en cada uno de nosotros son diferentes, pero sin embargo los hechos son reales. Cuando tú mismo te das cuenta de dónde te sacó el Señor, no vas a tener compasión realmente por los que más quieres, por los que antes implicaron un valor delante de ti. Este hombre Leví lo muestra. Quiere que todos sus amigos estén sentados con el maestro. Quiere que todos sus amigos se expongan ante el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. El pasaje central en Lucas es Lucas 19:10, que dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. A eso vino Jesús, a buscar a los perdidos, a rescatarlos de su vana manera de vivir, a hacerles ver que estaban en cadenas y el poder del evangelio ha roto esas cadenas, porque el pecado y culpa y toda condenación que había sobre ti y sobre mí, el peso de la ley, Cristo lo cargó en la cruz y pagó en nuestro lugar por nosotros y recibió el castigo de nuestra paz con Dios. Y Jesús resucitó.
el que no tenía, el que no vivió en pecado, cargó con nuestros pecados, fue hecho pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Solo la perfecta justicia de Dios en Cristo, que nos ha sido imputada, que nos ha sido puesta a nuestra cuenta, es, repito, la que nos ha liberado. La persona que es llamada por Cristo ya no puede vivir en su antigua manera de vivir, ya no puede vivir en la mentira en la que vivía. Y por eso dije hace rato que si sigues practicando pecado, obviamente tienes un problema con Dios. Y el Espíritu es santo porque Dios es santo. Este hombre preparó un gran banquete para Jesús, llevó a todos sus amigos, a todos sus compañeros, un grupo grande de recaudadores de impuestos, dice el 29, y además de eso, ¿qué? Había otros que estaban sentados, dice el versículo 29, otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Otros, ahorita vamos a ver quiénes eran esos otros, religiosos, pero además de religiosos, estaban los discípulos de Jesús. O sea, este hombre Leví no solamente invitó a Jesús y a todos sus amigos, sino que vio que Jesús no venía solo. Jesús salió de aquella casa donde había levantado a un paralítico. Jesús salió seguido de dos grupos de personas. Sus discípulos, que ya lo vimos en el versículo último que vimos la semana pasada, el asombro se apoderó en el verso 26, se apoderó de todos ellos y glorificaban a Dios, se llenaron de temor y dijeron, hemos visto cosas extraordinarias, dice el versículo 26. Ese grupo de gente, sus discípulos y además los religiosos, que desde ahí querían matarlo. ¿Y por qué? Lo querían matar por lo que se atrevió a decir. Son pecados. Cuando ya lo habían tratado de despeñar, recuerden ustedes en el capítulo 4, lo trataron de tirar y Jesús pasó en medio de ellos. Un evento totalmente sobrenatural y que muestra el poder del Señor y que no había llegado su tiempo, por supuesto. Mis amados hermanos, que vemos en este banquete es una prueba del agradecimiento de este hombre. Es una prueba del agradecimiento de este hombre. ¿Por qué? Porque está agradecido y le celebra un banquete. Además de eso, es algo que ocurre inmediato. Es algo inmediato, no es tardado. No dice que tiempo después, no, en el momento Él decide esto ya. ¿Podemos ver eso realmente, un efecto inmediato en nuestras vidas? Manifiesto de qué? De ese agradecimiento al Señor y de ese gozo, que lo que queremos es que otros también participen con nosotros de esto, del mismo gozo, porque es el gozo de la gracia. Es un gozo que comunica, es un gozo transparente, es un gozo realmente que nos da libertad de poder llegar a la vida de otros y tratar de que conozcan la libertad que nosotros mismos sentimos cuando vivíamos encadenados a nuestra carne, a las mentiras del mundo que aceptamos y obviamente al diablo mismo que ignoramos todo el tiempo. Mis amados hermanos, esto es así, esto es real, es el llamado de la gracia y el gozo de la gracia que produce. Y por supuesto, quien no celebra ese gozo todos los días de su vida. Mis amados, yo no sé si tú puedas decir todos los días, me gozo de saber quién es mi Salvador, me gozo de saber que tengo mi Señor, me gozo cuando abro las Escrituras, me gozo en mi tiempo de intimidad con mi Maestro y Señor, con mi Dios, me gozo. No hay nada en este mundo que alcance ni tantito así mi gozo con el Señor. Creo que eso sería lo natural en cualquier hijo de Dios e hija de Dios, o debería de ser lo natural, a menos que en vez de andar caminando por el camino angosto, empecemos a buscar las orillas y poder combinar un pie al mundo y un pie en el reino. Y mis amados hermanos, vamos a tener problemas grandes porque Él es el Señor. Vamos a tener problemas grandes porque tú y yo fuimos creados ¿para qué? Para que
el Señor fuera visto en nuestras vidas. Vivimos para su gloria, pero para disfrutar de Él y con Él para siempre. Por eso vivimos en el gozo de nuestra salvación. Nuestro gozo no es la esposa o el esposo. Nuestro gozo no son nuestros hijos. Nuestro gozo no es el trabajo. Nuestro gozo no son las cuentas en el banco. Nuestro gozo no es el último carro ni la última reconocimiento que pudimos haber tenido. Nada de eso. Es pura y vil basura de este mundo. En tanto que sigamos arrastrando las riquezas de este mundo a las riquezas de su reino y de su gracia, vamos a tener una situación de una vida miserable como creyentes. Miserable como creyentes. Y para eso ya no fuimos llamados, ya fuimos liberados de esa vana manera de vivir. Amados hermanos, debemos continuamente reevaluar nuestra vida en la fe que tenemos. Reevaluar porque Él lo es todo para nosotros en Cristo. Nuestro Dios es el Señor y es nuestro Padre y tiene cuidado de nosotros. Y Él nos da la oportunidad de tener tiempos de intimidad. Jesús estaba ahí en medio de todos estos recaudadores de impuestos. Estaba ahí porque había una celebración de gozo. Celebremos diariamente el gozo de la gracia, cada uno de nosotros. Y ahora vemos el versículo 30. En el versículo 30 nos encontramos donde va a ser expuesto el propósito de la gracia. No solamente es el llamado de la gracia y el gozo que produce la gracia, es un propósito de la gracia. Y la gracia propiamente no es el gozo es un resultado, pero hay un propósito de la gracia de Dios manifiesto en Cristo, en Jesús. Vean lo que dice en el versículo 30. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús. Había fariseos y escribas, había discípulos de Jesús, aquellos que salieron con Jesús de aquella casa donde levantó a un paralítico. Y estos hombres, dice ahí, se quejaban. Eso es propio del religioso. Eso es propio de aquellos que creen ser, pero no lo son. Eso es propio de aquellos que siguen pensando que yo soy un buen cristiano, yo soy una persona que conoce toda la Escritura, yo soy una... En todo los asuntos del reino, los fariseos, la palabra fariseo en sí es, en el griego, es la misma palabra que divide. Es la misma palabra que separa. El fariseo no solamente él se apartaba y se separaba y dividía porque él era demasiado para el común. Pero lo cierto es que en su corazón obviamente está apartado para sí mismo. Y está bajo el gobierno de sí mismo. Y aún realmente cree que ha cumplido con el poder de la gracia. Y su vida está bajo el poder de la gracia y está en un vil engaño. Porque está en sus propias convicciones y ha caído, obviamente, en un engaño. Obviamente Dios es el Señor. Estos hombres, estos religiosos, lo que hacían era simplemente quejarse. ¿Y lo hicieron con quién? Con los discípulos. Con los discípulos, los que seguían a Jesús. ¿Por qué? Porque obviamente querían mover a los discípulos para hacerlos discípulos suyos. Miren nada más cómo señalan ellos. Lo primero que señalan es que a los discípulos diciéndole, ¿por qué comen y beben con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Se fijan, el cuestionamiento del religioso siempre va a ser ese. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si así no es? ¿Cómo es que tantos tenemos familiares? Yo conozco, tengo familia que todos los días ve misa. Hemos conocido gente que inclusive pasó 6 meses por esta congregación, 6 meses, y que a pesar de pasar 6 meses, 8 meses, 6, 8 meses aprox,
Nos dijo al final que no aguantaban ya la escritura porque ellos como quiera, todos los días iban a ver no sé cómo se le llama, a la vela grandota, no sé si el criollo pascual o el santo niño, yo no sé cómo le llaman en la religión católica, no me acuerdo, pero nos dijo, todos los días visitamos, vamos a catedral a esto. Pero la verdad de las cosas, ahorita ya hay un choque entre lo que estamos viendo en la Biblia y lo que nosotros hemos creído todo el tiempo. Así lo manifestaron. O sea, no me dijeron, dijeron, es la Biblia, la palabra, la que nos está poniendo en contra de. No dijo, ustedes, no. Y nos agradecieron por el tiempo que les dimos, pero que ellos decidían irse porque no querían más escuchar a Dios. Estaban valorando más sus actos religiosos y sus creencias ancestrales. Estaban valorando más. El problema no son ese tipo de personas. El problema son todos aquellos que creen ser cristianos cuando no lo son. Y el testimonio que dan delante de la gente no es de Cristo, es de ellos. Es de ellos. El problema del fariseo religioso es ese. Es él, y luego él, y al final él. Mis amados hermanos, somos pecadores, salvos por gracia. Pero nuestro corazón totalmente a los pies de Cristo, pero también a los pies de todos aquellos que debemos de dar testimonio de el poder de la gracia, el llamado de la gracia, el gozo de la gracia. Y aquí estamos viendo cuál es el propósito entonces de esa gracia. Y Jesús va a decirlo. Le hace la pregunta a los religiosos, a los discípulos. No se la hicieron a Jesús. No se la hicieron a Jesús. Pero Jesús supo lo que estaban argumentando. ¿Por qué se juntan todavía con pecadores, mis amados? Que Dios nos conceda no solamente estar con más pecadores hasta el último de nuestros días, sino además en medio de esos pecadores manifestar que Dios llama a muchos más que no han venido a Él en arrepentimiento de pecados y fe en Cristo. Y que puedan celebrar con ese gozo de salvación que tenemos nosotros ellos mismos cuando están nada más hundidos en sus situaciones diarias, hundidos en sus deudas, hundidos en sus pasiones desordenadas, hundidos en lo que el diablo quiera hacer y decir con ellos y a través de ellos. Tristemente los religiosos también, hijos del diablo. Jesús les llamó sepulcros blanqueados. Por fuera se ven muy bien pintaditos, por dentro están llenos de huesos secos. Jesús lo dijo, esto no lo digo yo. Mis amados, ellos cuestionaron, ¿por qué comen ustedes con estos recaudadores de impuestos? Puesto que era lo más bajo, entre lo más bajo de la sociedad eran estos. Y el que respondió fue Jesús. El que respondió, ¿se dan cuenta? Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Los sanos no tienen necesidad de médico. Miren cómo lo pone. A partir de aquí va a poner 5 imágenes Jesús. Va a poner la imagen del médico, va a poner la imagen del novio, va a poner la imagen o la ilustración de la tela, del odre. Va a poner 5 imágenes para ver si así con figuritas, palitos y puntitos y bolitas queda más claro. Y vean cómo lo dice, es una enfermedad. Cuando hablamos de la lepra, hablamos precisamente de esto. ¿Cómo es que la lepra va descarnando a la persona? La hace totalmente insensible. Por eso es que ni siquiera se da cuenta cuando se está quemando o se está golpeando, o se está arrancando un pedazo de brazo o de mano, porque se pierde la sensibilidad y se pierde totalmente la piel, la mucosa, los tendones y la sensibilidad. Los nervios se echan a perder por la enfermedad de Hansen, porque así se llama la lepra, enfermedad de Hansen. Mis amados hermanos, así es.
El pecado está por dentro, corroyendo, destruyendo más y más y más, pero es visible también delante ¿de qué? Del Señor. El Señor ve a qué grado de insensatez ha caído. Nada más. Vean los titulares de de las anteriores semanas en cuanto a leyes. Pongan ahí en los videos de YouTube y puras tragedias producto de la naturaleza pecaminosa del hombre. Jesús respondió, los sanos, versículo 31, no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. En los años de caminar en la gracia del Señor, ha habido más de una vez en mi consultorio médico que la persona llega ahí no por una enfermedad o va ahí con una enfermedad ligera, pero después me habla una enfermedad más grave de pecado, donde es esclavo en su vida. Y más de una vez también me ha sucedido que la persona me dice, ni siquiera sé por qué se lo estoy diciendo a usted, porque yo no vine a eso. Ahora, estoy hablando de gente que no sabe que yo sirvo al Señor. Simplemente lo dice. Y entonces, a todos ellos, porque ha sido un buen número que dicen esto, yo les digo, tal vez es el plan soberano de Dios. Y entonces les predico el Evangelio, obviamente les hago ver que Cristo Jesús, todo esto ha sido pagado, realmente Cristo Jesús paga y sigue salvando y sigue pagando por muchos que no se han dado cuenta que sus pecados, todos sus pecados y la condenación y culpa que conlleva ser un pecador y con los pecados en Cristo son pagados. Sí, pero ciertamente también en el cristianismo, terriblemente en el cristianismo, se ha llegado a veces a esta convicción. Yo puedo pedirle perdón al Señor todos los días por mis pecados, porque sé que soy un pecador y nunca voy a dejar de pecar. Pero la verdad es que Jesús no vino a eso. No vino a perdonar pecados. El Evangelio no dice nada más que tus pecados son perdonados. Dice que vino a llamarte ¿a qué? Dos cosas. Marcos 1:15, Jesús así lo dice. El reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepentimiento y fe es muy diferente que estar pecando y pecando y pecando y pidiendo perdón a Dios. Arrepentimiento. Pablo dice que él predicó el evangelio de arrepentimiento y fe. Pedro, lo mismo. Arrepentimiento y fe implica confesar el pecado, apartarse de él, porque entonces hallamos misericordia. Recuerda Proverbios 28:13. Arrepentimiento es dejar de pecar. Ok, ¿qué es pornografía? Tú sigues viendo pornografía, eres adicto a la pornografía, tienes 15 años en la fe y sigues esos 15 años, cada semana ves algo de pornografía, un poquito y pides perdón. Eso no es, amado, eso no es sino una práctica del pecado. ¿Y dónde quedó el Espíritu Santo entonces que te hizo libre? ¿Dónde? No, pero es que yo confieso mi pecado y me arrepiento. No, mis amados, confesarlo y seguirlo practicando la semana que entra y la semana que entra y la semana que entra, eso no es arrepentimiento. Vean cómo lo dice Jesús. Les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Un pecador está enfermo de una enfermedad activa, que lo tiene esclavizado. Versículo 32, Jesús lo dice más claramente. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? ¿A dónde los lleva los pecadores? Al arrepentimiento. Mis amados,
Jesús nos llama a todos al arrepentimiento. Diariamente el Evangelio debe dar luz a todo creyente para ver por dónde andar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Ciertamente, para vivir en santidad por la guianza de la palabra de Dios y el Espíritu Santo que me ha sellado para el día de mi redención final. Mis amados, todos nosotros, los hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo que nos apartó para el reino de Dios. Todos nosotros podemos caminar en libertad como hijos de Dios que nos da el Espíritu. ¿Para qué? Para buscar diariamente vivir para Él. Cumplir la ley. Claro que sí, los hijos de Dios nos deleitamos en la ley de Dios y podemos cumplirla porque tenemos el Espíritu Santo que la escribió en nuestros corazones. Podemos cumplirla. ¿Queremos cumplirla? Nos esforzamos en el poder de la gracia para cumplirla y en el poder del Espíritu Santo. En eso hay una gran diferencia. En eso hay una gran diferencia, mis amados hermanos. Lo cierto es que somos salvos por gracia, por fe, de acuerdo a la palabra, y solo por Cristo, para poder vivir para la gloria de Dios. Y para poder vivir para la gloria de Dios se da en una vida de arrepentimiento y fe. No más more el pecado en nuestros cuerpos mortales, de modo que le obedezcamos en sus concupiscencias. Mis amados hermanos, nosotros ya vivimos como esclavos de la injusticia. Y vean conmigo la palabra, obviamente, en Romanos 7. En Romanos 7, versículo 4, dice el apóstol Pablo, Romanos 7, 4. Hermanos míos, también a ustedes los hizo morir a la ley. A ustedes y a mí nos hizo morir a la ley. Nosotros no servimos a la ley. Nosotros no buscamos, como los fariseos, cargarnos en nuestras propias justicias. Nos hizo morir a la ley. ¿Por qué? Porque bajo la ley todos estamos condenados. Sino, ¿por medio de qué? ¿Cómo nos hizo morir a la ley? Por medio del cuerpo de Cristo. Por medio del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que ustedes sean unidos a otro, no a la ley, sino a otro, a Cristo, aquel que resucitó de entre los muertos, ¿a fin de qué? ¿Cuál es la finalidad? Que llevemos fruto para Dios, fruto para Dios, fruto para Dios. Esto solamente puede ser unido en Cristo, al Señor. Versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte, fruto para muerte. Mis amados, ese era el fruto que teníamos estando esclavos a nuestra carne y a la ley que dominaba nuestra carne y que juzgaba, ponía culpas y condenaciones. Versículo 6. Ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto, habiendo muerto a lo que nos estaba, que sirvamos en la edad del Espíritu y no en el arcaísmo de la ley. Para que sirvamos ¿en qué? En el Espíritu. En el Espíritu, mi amado hermano. A ti te digo en el nombre del Señor Jesucristo, basta ya de seguir en la carne, basta ya de menospreciar las abundantes riquezas de su gracia, basta ya de estar buscando las cosas de la tierra en vez de buscar las cosas eternas, celestiales, basta ya de estar nada más viéndote a ti mismo como una persona salva, pero no como una persona que está creciendo en el poder de la gracia para vivir realmente en el gozo
de la gracia en el momento en que Dios nos llame. Basta ya. ¿Por qué viene tanto miedo a ti, hermano, hermana, en las situaciones que vienen y que el Señor deja caer como piedra sobre tu vida? ¿Por qué viene tanto miedo? Las situaciones que vienen y te hacen perder de vista al Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué tienes tanta inseguridad cuando vas a hacerte un análisis o el chequeo médico? ¿Por qué tienes tanto? ¿Por qué esa inquietud? Te digo por qué. Porque en tanto que caminemos con un pie en el Señor y un pie en las cosas de la tierra, vamos a estar así. Eso no quiere decir que dejamos de ser hijos de Dios, simplemente quiere decir que como hijos de Dios nos exponemos a la disciplina de Dios y a los azotes que nuestro Padre Celestial nos da con todo su amor para que arrepentimiento y fe, arrepentimiento y fe, mis amados hermanos, fe y arrepentimiento es lo que nos trae diariamente nuestro Señor Jesús. Arrepentimiento no es un evento de una sola vez. Salvación ciertamente lo es. Salvación ciertamente lo es. Una vez salvo, el Hijo de Dios va a llegar hasta el final con la gracia de Dios, a los brazos de Dios, en Cristo Jesús su Salvador. Pero arrepentimiento, mis amados hermanos, implica realmente que estoy yo mismo con conciencia entregándome a Él. Vean, por favor, ahí mismo donde estamos en Romanos, en capítulo 6. En Romanos 6 dice, versículo 12, por tanto, por lo que ya hizo Cristo, por el poder de la gracia, porque ahorita Él está intercediendo por ti y por mí. Por tanto, no reine el pecado, que no gobierne el pecado su cuerpo mortal, para que no lo obedezcan en sus lujurias, para que no obedezcan. No reina el pecado para que no lo obedezcan en sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo, versículo 13, al pecado como instrumentos de iniquidad. Ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Ahora, tú puedes decir, aquí no le está hablando a los creyentes, le está hablando a los incrédulos. ¿Perdón? ¿Perdón? Le está hablando a los creyentes, no a los incrédulos. Los incrédulos no pueden hacer esto porque no tienen el Espíritu Santo. Están gobernados por su propia razonamiento, inteligencia depravada que causa, obviamente, el gobierno de un corazón duro. Y los religiosos lo mismo. Vean aquí, no presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de ¿qué? Versículo 13 dice de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos. Pregunta, Leví se presentó a Jesús, cuando lo vio pasar, se levantó, corrió a Jesús como el leproso y le dijo, ¡sálvame! ¿Verdad que no? El leproso sí lo hizo, vino a él por el querer como el hacer que puso el Señor de buscarlo. Pero en el caso de Leví, él estaba metido en su mundo y la gracia de Dios irrumpió como luz que rompe las tinieblas y el poder del evangelio lo liberó. Ahora dice, por eso dice aquí, preséntense ustedes mismos. Pregunta, ¿te presentas diariamente a Él, tú mismo voluntariamente, y haces a un lado todos los ofrecimientos de tu carne, de las mentiras del mundo y de obviamente, las estrategias sutiles de Satanás? ¿Realmente lo haces? O sea, voluntariamente te presentas como vivo entre los muertos, presentas tus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 14, Romanos 6, 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Mis amados hermanos, la vida del creyente genuino es en un gozo genuino que le concede la gracia del arrepentimiento y fe. Genuino, el evangelio de su salvación. Nunca es tarde para arrepentirse. Nunca es tarde para salir de esa cautividad. Nunca es tarde para decirle al Señor, ya entendí
estas situaciones en mi vida, esta palabra que hablas tú es para que yo me venga a ti. Ese es amor, mis amados hermanos, que aún estemos aquí vivos. El Señor no nos ha llevado a su presencia todavía, pero arrepentimiento es un ejercicio por el Espíritu de la palabra de Dios verdaderamente en el creyente. Repito, ser creyente, ser hijo de Dios no implica nada más el perdón de nuestros pecados, implica que nosotros mismos busquemos diariamente el no practicar y no someternos voluntariamente. A eso vino Jesús, es lo que estamos entendiendo. Volvamos a nuestro texto, Lucas 5, 31 y 32, Jesús lo dice así: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué ha llamado Jesús? Al arrepentimiento. ¿A quién? A pecadores, al arrepentimiento. ¿Podemos entonces, por tanto, decir que somos pecadores? Por supuesto que sí. Y por eso nos es dado vivir una vida en arrepentimiento y fe. Y el Evangelio seguirá siendo el mismo. Y el poder de la gracia seguirá manifestándose. Porque para esto Cristo apareció. Este es el propósito de la gracia. Que seas libre, diariamente libre, para vivir para Él y no para ti. Deja de estar viéndote. Velo a Él. Y el poder de la gracia y de su santidad, el poder de su Espíritu Santo, busca su palabra para que alumbre y rompa más las mentiras y las tinieblas en las que hemos caído cada uno en nuestras áreas. Mis amados hermanos, el religioso siempre va a rechazar. El religioso ya está hecho, ya no necesita más. Pero lo cierto es que este hombre, llamado Leví, escribió el primer evangelio. El evangelio según San Mateo, porque el Señor le cambió el nombre de Leví por Mateo y lo hizo uno de sus apóstoles. ¡Ja! Fíjense nada más. O sea, ese es el inicio de la vida de un hombre que ahora vive bajo el reino. Y tenemos huella por escrito en 28 capítulos. El evangelio más largo de todos es el de Mateo, el de Leví, 28 capítulos. Lucas, 24 capítulos, o sea, 16 capítulos. Marcos. Mis amados hermanos, no importa de cuánto viene el evangelio, lo que quiero decir es que qué grande es la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuán grande es, qué hermoso llamado, el llamado de la gracia para seguirlo a Él. Y es totalmente irresistible, sorpresivo y efectivo porque Él es el Señor. Qué grande es el gozo que la gracia de nosotros, como para también anhelar que otros más lo conozcan y vivan en este gozo, el gozo de nuestra salvación por gracia. Y arrepentimiento, obviamente, sí. El propósito de la gracia es que vivamos en santidad, implica arrepentimiento y fe diariamente. Vamos a orar y que el Señor siga formando a Cristo en nosotros. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta salvación tan grande. Te damos gracias, Señor, porque pueden ser 7 versículos, 6 versículos, pero el poder de la grandeza de tu majestad y gobierno, el peso de gloria, Señor, que llena nuestra mente, nuestro corazón en Cristo, habiendo sido depositarios, Señor, de esa gracia como vasos de barro. Señor, queremos realmente ser utensilios para usos honrosos y no viles. Líbranos, Señor, límpianos más por tu palabra. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Perdónanos nuestra necedad. Libéranos, Señor, de las mentiras que hemos creído de nosotros mismos, de las mentiras religiosas, de muchos más que tal vez están ahí diciendo que celebran a Cristo y celebran solamente el creer ser algo. Padre, por favor, concédenos arrepentimiento y fe. Seamos creyentes o haya incrédulos que conozcan que el amor de Dios fue mostrado en esa cruz por medio de Cristo Jesús, derramando esa sangre para limpiarnos de todo pecado y presentarnos santos y sin mancha delante de Dios.
para adquirirnos y comprarnos para ser pueblo santo. En Cristo Jesús resucitados como Él fue, resucitó y ascendió. Y en Cristo Jesús también resucitados juntamente con Él a una nueva vida. Gracias te damos que ya estamos en Cristo Jesús sentados en lugares celestiales y que yo juntamente con Cristo he sido crucificado. Ya no vivo más yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que hoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Señor, que este Gálatas 2:20 sea nuestro pasaje lleno en nuestra vida espiritual, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor antes de salir, hermanos. Digno es ser Cordero inmolado, santo, santo es ser. Canta un canto nuevo aquel que misericordia da. Santo, 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 Dios todopoderoso, fue quien es, quien vendrá. Con toda la creación yo alabaré al Rey. Eres mi todo y yo te adoro. Los arcoíris llenos de vida, relámpagos, voces de trueno, alabanza y gloria, fuerza, honra y poder, sean solo a ti, mi Rey. Oh, santo, santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es, quién vendrá? Con toda la creación yo alabaré al Rey. Tú eres mi todo y yo te adoro. Asombrado, maravillado de tu nombre, oh Jesús. Tu nombre es poder, eres agua de vida, glorioso misterio de amor. Santo, 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 Dios todopoderoso, fue quien es, quien vendrá. Con toda la creación yo alabaré al Rey. Tú eres mi todo y yo te adoro. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es, quién vendrá? Con
Nuestro Señor y nuestro Dios, te adoramos en espíritu y en verdad, porque tú buscas tales adoradores. Señor, sigue, Señor, tu obra en cada uno de nosotros. Sigue limpiándonos, purificándonos por tu palabra y por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que vienes pronto y vienes por una iglesia santa y sin mancha, por la obra de tu palabra y el poder de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, verdaderamente a ser luz en medio de un mundo de tinieblas y sal de una tierra que se está en un periodo de putrefacción cada vez más aumentado. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, y concédenos la gracia de proclamar ante el mundo entero que Jesús vive y vino a salvar a pecadores y llevarlos a arrepentimiento y fe, y no a condenarlos en este momento. Padre, sabemos que cuando viene, Señor, se acabará el tiempo de gracia. Sabemos que el juicio se aproxima. Por favor, Señor, pon carga en cada uno de nosotros para no dejar lo que nos corresponde como pueblo tuyo. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Amada iglesia, nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesucristo, Él te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y siga teniendo de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y te llene de su paz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo siga siendo su poder obrando en tu debilidad. Que el amor del Padre siga siendo derramado en tu corazón para echar fuera de ti todo temor. Y que la comunión con el Espíritu Santo sea en tus tiempos de oración y de lectura bíblica. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, amados hermanos. Saludémonos unos a otros. Somos una familia en la fe.